Bienvenidos de nuevo a Vidas apasionantes, biografías de santos. Hoy vamos a tratar en unos minutos la figura de un teólogo y filósofo fundamental para la historia de la Iglesia y para la historia universal, porque la verdad es que este personaje es leído, como decíamos, pues tanto por teólogos cristianos y no cristianos, como por filósofos de todas las culturas. Hablamos efectivamente del patrono de las universidades y las escuelas católicas, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un personaje medieval, también, como ya hemos visto otros personajes, coincide brevemente en el tiempo con el final de la vida de pues Isabel de Hungría, con también el final de la vida de San Francisco de Asís, algo con San Antonio de Padua, puede ser, estos dos últimos, ¿no? Bueno, San Francisco, fundador de los franciscanos, San Antonio de Padua también franciscano. Bueno, pues en este caso, Santo Tomás de Aquino será dominico, ahora lo vamos a ver, ¿no? Bien, pues este santo nace en el año 1225 en Rocaseca, que es una región que está muy cerca de Aquino. Por lo tanto, luego se le conocerá como Santo Tomás de Aquino. Y bien, es un hijo de una familia noble. Sus padres tienen grandes planes para él, para una carrera pues probablemente militar o bueno, dentro de la nobleza. Recordad que estamos en una sociedad feudal estamentaria en la que los estamentos en este momento son súper importantes, estamentos de los privilegiados que serían, pues eso, la nobleza y el clero, y luego los no privilegiados que serían los campesinos y los artesanos y demás, ¿no? Dentro de ello, obviamente, una familia noble, pues tenía pensado para sus hijos, excepto a los últimos, se les daba al clero, pues carreras, pues eso, militar, el primero era el gran heredero, ¿no? El primogénito, y luego normalmente al segundo, pues le tocaba carrera militar y también a los más pequeños, pues eso, al clero. Santo Tomás ya de pequeño mostró su simpatía por, bueno, pues por este mundo clerical y en contra de su familia, porque como decíamos, su familia tenía otros grandes planes para él, se mete a la orden de los predicadores, que es la orden de los dominicos, de Santo Domingo de Guzmán, del cual hablaremos en otro episodio también, porque es un personaje muy interesante. Pero bueno, estos personajes que, como decía, esta orden, la orden de los predicadores, pues era sobre todo conocida, pues eso, por el tema de estudiar las Sagradas Escrituras y predicar sobre ellas, ¿no? Y evangelizar sobre su conocimiento. Esto le atraía un montón a Santo Tomás ya de pequeño. Bueno, pues esto, una vez se mete en la orden, porque pasa una temporada primero en el monasterio de Montecassino con su tío, que es el abad en ese momento, y bueno, pues le atrae la vida monástica y demás, y entonces, como decíamos, se mete en la orden de los predicadores, de los dominicos. Tal es el enfrentamiento con su familia que al parecer sus hermanos le raptan y le llevan secuestrado al castillo para hacerle cambiar de opinión por orden de sus padres. Bueno, esta etapa es la que, bueno, intentan que él rectifique y que vuelva un poco a la vida que tenía antes, y él no cede, ¿no? Y le dan varias tentaciones, se dice que, o sea, se cuenta también una de las leyendas, que le meten incluso en su alcoba una doncella, eh, y él, bueno, la rechaza con un tizón ardiendo, ¿no? Con un trozo de carbón ardiendo, y luego pues se le aparecen dos ángeles y le ofrecen a Santo Tomás, por ese gesto, pues un cinturón de castidad para que no vuelva a tener la tentación de la carne, ¿no? Es una anécdota que se cuenta también de Santo Tomás. Bien, pues tras todos estas peripecias, ¿no?, que sufre Santo Tomás para ya tener su vida sentada en la orden, pues comienza sus estudios más profundos, pues en Nápoles, luego se va posteriormente a Colonia, donde uno de su gran maestro, ¿no? Conoce allí a su gran maestro, que será otro santo importantísimo,
que es San Alberto Magno, también doctor de la Iglesia. Y si recordáis del capítulo de, creo que fue el de León Magno, comentamos, ¿no? Un poquito esta figura de Magno, que es el grande. Hay pocos en la historia que se les conozca como el Magno, bueno, pues es un recuerdo de que fueron personajes especialmente importantes, ¿no? El grande. Bien, pues fue discípulo suyo y, de hecho, San Alberto Magno, bueno, todavía no era santo, pero Alberto se dio cuenta del potencial que tenía su alumno y decidió, pues, prácticamente apadrinarle. Y juntos, pues, comenzaron a formar esta escuela que luego se llamará la de escolástica, que no me voy a meter a explicar porque no daría el capítulo, pero bueno, pues comenzaron a escribir juntos, sobre todo ya Santo Tomás, a, a profundizar en esta escuela escolástica, como decíamos, ¿no? Bien, luego la siguiente etapa, él viaja a París, donde empezará a ser profesor de teología en la Universidad de la Sorbona. En ese momento hay pues tres grandes universidades en Europa, diría, ¿no? Que serían la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de París, la Sorbona, y la Universidad de Salamanca en España, ¿no? Yo creo que esas en este momento serían las tres grandes universidades en la Edad Media. Bueno, pues Santo Tomás, como decíamos, joven todavía, va a esta universidad y empieza a dar clases de teología. Y además, bueno, tras unos encuentros con otros profesores que no están muy de acuerdo con sus enseñanzas, pues consigue además incluso ganarles con sus escritos, ¿no? Ganarles en el sentido de que el mismo Papa, por ejemplo, excomulga a algunos de sus rivales por esas cartas y esos escritos que realiza Santo Tomás, ¿no? En contra de esos rivales suyos. Por tanto, ya bastante conocido, se va conociendo la figura cada vez más en toda Europa de este personaje, ¿no? Que con sus escritos es capaz prácticamente de ganar dialécticamente a cualquiera. Además, pues, bueno, a la pronta edad de 31 años consigue doctorarse en teología también y incluso llega a ser consejero del mismo Luis, rey de Francia en este momento, ¿no? Luis IX. Además, luego, posteriormente también será consejero también del Papa, en este momento Urbano IV, consejero suyo, que también incluso le manda, pues eso, dar clases en la corte pontificia e incluso algunos encargos de comentarios de los cuatro evangelios, por ejemplo. Bien, Santo Tomás, ya muy conocido en su época, es invitado en este caso ya otro papa, que Urbano IV había muerto, pues Gregorio X, a participar en el Concilio de Lyon. Y en el año 1274, de camino al concilio, fallece. Hay teorías sobre su muerte, se dice incluso que es posible que fuera envenenado, porque, bueno, no se sabe muy bien. El caso es que de camino, como decíamos, al concilio, muere, fallece en el año 1274. Este santo es un santo que, bueno, es muy prolífico en cuanto a sus obras. De hecho, eso, ¿no? Y sobre todo pues, por la importancia que generan, que generaron en su época y que han generado a lo largo de los siglos. Tanto la Suma de los Gentiles, sobre todo como la Suma teológica, son obras tremendamente importantes para la historia de la teología y del cristianismo y para la historia de la filosofía. Se han debatido, como he dicho, a lo largo de los años y de los siglos, y además comentadas y todavía hoy en día se siguen estudiando, siglo XXI, ¿no? O sea, ¿qué utilizó él? ¿Qué argumentos y qué ideas cogió él y transformó? Pues uno de los principales, de las principales potencias, ¿no?, que tiene su obra fue coger la obra de Aristóteles, del cual era bastante fan, y incrustarla en ese cristianismo al que tenía Aristóteles prácticamente condenado, porque los escritos de Aristóteles son
o eran en ese momento prácticamente contrarios a la doctrina cristiana. Y además cogió también la filosofía y los escritos de San Agustín y consiguió conectar ambas ideas en su obra. Un hombre, bueno, pues brillante en este caso, que dedicó toda su vida a esa investigación, a escribir, a promulgar su punto de vista, ¿no?, en sus clases, y que, bueno, pues luego fue conocido pues por varios nombres. En este caso, cuando él estudiaba todavía en Colonia, él era estudiante, pues una de las anécdotas curiosas, ¿no? Él era un hombre más bien corpulento y bastante tímido y retraído, callado. Por tanto, sus compañeros, burlándose de él, le llamaban el buey mudo. Sí, curiosamente, el buey mudo. Pues San Alberto Magno, cuando oía en una ocasión que estaba oyendo ahí a sus compañeros cómo hablaban de él, y con esta denominación del buey mudo, pues les reprimió, les reprendió y les dijo: este al que llamáis buey un día rebuznará tan alto, ¿no?, y hablará tan alto que en toda la cristiandad le escucharán, ¿no? Y fijaos si tenía razón, o sea, increíble, ¿no? Como al que, bueno, llamaban de este modo, pues ha sido luego tan importante en la historia de la Iglesia. De hecho, luego se le apoda también, posteriormente, con este sobrenombre, que es Doctor Angélico, por su comportamiento y incluso sus escritos angelicales, ¿no? Y, bueno, pues su profunda sabiduría y conocimiento de la teología. Es un santo muy curioso, un santo que, pues eso, por su dedicación a la investigación, a la escritura, al conocimiento, a la filosofía, pues, como decíamos, se ha convertido, pues bueno, ya no solo en doctor de la Iglesia, doctor angélico, sino, bueno, pues eso, en una figura que trasciende la cristiandad y traspasa toda frontera, ¿no? Además, pues como por eso todos esos actos de los que hemos hablado, pues por eso es patrono de las universidades y las escuelas, ¿no?, católicas. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos pequeños tips de la vida de Santo Tomás y anécdotas. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio.